Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo, y a todo el equipo de operaciones radio y Mundo UR. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Y recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur y @Rafael Arraiz en X y @Rafael.Arraiz en Instagram. Venezolanos ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Bien, en este tercer y último capítulo sobre esta serie muy breve sobre la cultura en Venezuela en el siglo XX, vamos a comenzar con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Recordemos que en ese gobierno hay unos recursos extraordinarios por la vía del aumento de los precios del petróleo. Cuando comienza el gobierno no se había estatizado el petróleo todavía. Eso va a ocurrir en 1976, de modo que en el 74 y en el 75 es todo ese proceso de creación de PDVSA y de grandes ingresos para Venezuela por el aumento de los precios del petróleo en el mundo. Y entonces Pérez pudo crear varias instituciones culturales importantes. Lo primero es que le encarga a Juan Lizcano la presidencia de una comisión que tenía por objeto la creación de un organismo que sustituyese al INCIBA. Lizcano adelanta la tarea exitosamente y se crea el CONAC, Consejo Nacional de la Cultura, y empieza a funcionar en 1975. Cuando el propio presidente Pérez pensaba que Lizcano iba a aceptar la presidencia del instituto que se había creado, Lizcano dijo que no, que esas no eran sus tareas, y Pérez designa a Luis García Morales, al poeta García Morales. Pero no fue esa la única institución cultural que creó el gobierno de Pérez. También la Biblioteca Ayacucho, una proposición de Ángel Rama y José Ramón Medina para crear una colección hispanoamericana de clásicos de América Latina en distintos órdenes, no solo literarios. Una gran obra que existe. Han seguido saliendo tomos. Si mi memoria no falla, estamos cerca del tomo 230, 240, ¿no? También se creó la Galería de Arte Nacional. Recordemos que había un museo de bellas artes, pero el arte venezolano no tenía una institución dedicada a estudiarlo, a coleccionarlo, a catalogarlo, a exponerlo. Y se crea la Galería de Arte Nacional. Su primer director fue Manuel Espinosa. También Sofía Inver va a fundar el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, en lo que entonces era un conjunto residencial y de oficinas nuevo, modernísimo, que es el Parque Central. Allí comenzó el museo como una pequeña galería de arte y fue extendiéndose a lo largo de los años hasta llegar a ser uno de los mejores museos de América Latina. Eso también se creó durante este periodo. Lo mismo ocurrió con el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Domingo Miliani fue su primer director. Era un centro dedicado a los estudios latinoamericanos y llevaba como epónimo Rómulo Gallegos, el grandísimo novelista venezolano y además expresidente de la República. También cuando Diego Arria fue gobernador del Distrito Federal, creó la Fundación Fundarte, que estaba destinada a la promoción del arte y la cultura en el Distrito Federal. Por cierto, quedaba también en los últimos pisos
de una de las torres del Parque Central y desarrolló una tarea muy hermosa a lo largo de muchos años, Fundarte. Tenía programas de danza, de cultura urbana, un programa editorial, un programa de teatro, etc. Era un organismo que promovía las manifestaciones culturales. Y también en esos años el maestro José Antonio Abreu va a crear el sistema, que es como lo llamamos hoy en día, y en aquel momento fue la Orquesta Nacional Juvenil e Infantil. También se le sumaron los coros un tiempo después. Allí comenzó en 1975 el camino de esa gran institución pedagógica venezolana como lo es el sistema. Bien, y en otras áreas también la década de 1970 fue muy importante. Por ejemplo, José Ignacio Cabrujas estrena Profundo en el año 1970, Acto Cultural, una de sus mejores obras, para algunos la mejor, en 1976, y El Día que me quieras en 1979. Las tres fueron montadas en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, un teatro entrañable por sus dimensiones, porque es pequeño, etc., ¿no? Y Chocrón, en esta década de los años 70 de la que venimos hablando, estrenó La Revolución, para mi gusto probablemente su mejor obra, en 1971, pero también La Máxima Felicidad, que es de 1974, El Acompañante, que es de 1978, y una obra de una gran densidad, Mesopotamia, en 1980. Y también de esos años 70 va a ser la eclosión del grupo Rajatabla, dirigido, promovido por Carlos Jiménez, un gran director de teatro argentino-venezolano. De modo que Rajatabla comienza su andadura en la década de los años 70 y toma el título de un relato de Luis Brito García, que fue muy leído en esos años. También Jiménez fue el que comenzó, junto con el Ateneo de Caracas y María Teresa Castillo y Carmen Ramia, los festivales internacionales de teatro de Caracas, que comenzaron a suceder el año 1974. Un acontecimiento teatral único en el continente latinoamericano que se mantuvo así durante muchos años. Bien, y en materia fotográfica, en esta década de los años 70, pues ya Paolo Gasparini tiene un trabajo que lo acerca a la maestría. Alexis Pérez Luna avanza también. Luis Brito se está formando en Europa. José Sigala está adelantando una de las mejores obras fotográficas de aquellos años y de años posteriores. Y también comienza su trabajo de retratista Vasco Sinetar. María Teresa Bulton da un paso en su tarea de historiadora de la fotografía venezolana. Despuntan también los valiosísimos trabajos de Gorka Gorronsoro y la pasión crítica y el estudio fotográfico de su hermana Yosune Gorronsoro, que murió muy joven, lamentablemente. También empieza a trabajar Carlos Germán Rojas, un fotógrafo excelente, así como Roberto Fontana y Ana Luisa Figueredo en aquellos años. En cine son los años del Pez que fuma, de Román Chalbaud, que es del año 1977, de Crónica de un subversivo latinoamericano, de 1975, y La empresa perdona un momento de locura, de 1978, ambas de Mauricio Wallerstein, un mexicano que pasó muchos años de su vida en Venezuela haciendo cine. También de esta década son Soy un delincuente, del año 76, El reincidente, del año 77, ambas de Clemente de la Cerda.
Y País Portátil es de 1977, la película de Iván Feo. Y otra de Alfredo Anzola, muy divertida y graciosa. Se solicita muchacha de buena presencia y motorizado con moto propia. Es del año 77. Bien, de modo que allí están algunos de los temas del cine venezolano en esa época. La marginalidad, los universos revolucionarios, los infiernos carcelarios y delictivos. Bien, el humanismo de Anzola, qué sé yo. Buena parte de los temas cinematográficos del cine venezolano en la década de los años 70. En la próxima parte del programa seguiremos viendo estos años, otras áreas de la cultura. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Bien, y en esta década de los años 70 está la presencia del dibujo y las artes gráficas. Dos instituciones contribuyeron con esto, el SEGRA, Centro de Enseñanza Gráfica, y el TAGA, Taller de Artistas Gráficos Asociados. Allí van a surgir buena parte de los artistas de esta década. Y también es una década donde aparece una nueva promoción de pintores, de creadores. Miguel Fondángel, Víctor Hugo Irazábal, Carlos Serpa, Margot Romer, Carmelo Niño, Ángel Peña, Ender Cepeda, Henry Bermúdez, Emerio Darío Lunar en Maracaibo. Y también muchos creadores venezolanos, artistas venezolanos, se inician en esta década. Es el caso de Pancho Quilisi, es el caso de Corina Briceño, de Gabriela Moravets, de Felipe Herrera, de Ana María Macei, por nombrar a los más significativos en este momento, aunque hay muchos otros, ¿verdad? Bien, y en un fenómeno paralelo al de la plástica fue el de la literatura en estos años 70. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos inició la práctica de los talleres literarios con resultados extraordinarios. También la Universidad Católica Andrés Bello abrió un taller y también Antonia Palacios en su casa creó el Taller Calicanto. Y son unos años donde la narrativa auscultó el enigma de lo experimental. Allí el nombre de Osvaldo Trejo es indispensable. También fue la década de crecimiento de la obra de José Balsa, un extraordinario narrador y ensayista venezolano. También es la década de luminosos ensayos. Por ejemplo, La Máscara de la Transparencia es de 1975. Ese ensayo interpretativo de la poesía latinoamericana de Guillermo Sucre. También emergen figuras ensayísticas de primer orden como María Fernanda Palacios u Oscar Rodríguez Ortiz. En estos años también siguió saliendo la revista Zona Franca, fundada y dirigida por Juan Liscano, que permaneció durante 20 años, una revista de gran importancia
no solo para Venezuela, sino en América Latina, porque se enviaba a muchos otros países. Y también en estos años Rafael Cadenas publica Intemperie y Memorial en el año 1977. Fueron años de definición de la poesía de Luis Alberto Crespo con Novenario y Costumbre de Sequía, de Reinaldo Perezó con su libro Para morirnos de otro sueño del año 71 y Nuevos poemas del año 75. Y además, en los años 70, Eugenio Montejo, el gran poeta venezolano, publicó Algunas palabras en el año 1976 y Terredad en 1978. Y cuando hay un cambio de gobierno y empieza la administración de Luis Herrera Campins, se nombra a un ministro de Estado para la Cultura, que fue Guillermo Yepes Boscán, un poeta. Y había dos instituciones, el Ministerio de Estado para la Cultura y la institución operativa era el CONAC, dirigido por José Luis Alvarenga. Recordemos que en este periodo presidencial de Herrera Campins se inaugura la Sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teresa Carreño, porque la Sala José Félix Rivas se había inaugurado durante el gobierno anterior, el de Pérez. Además, recordemos que a Herrera Campins le tocó la celebración del bicentenario del nacimiento del Libertador en 1983. De modo que fueron años importantes con grandes ingresos petroleros para el país, donde se pudieron hacer muchas obras a favor de la cultura. Y ya entramos ahora a los años 80. Ahí, entre el año 81 y el año 83, irrumpen en la escena literaria dos grupos. El grupo Tráfico, integrado por Armando Rojas Guardia, Miguel Márquez, Yolanda Pantin, Alberto Márquez, Igor Barreto y Rafael Castillo Zapata. Y el grupo Guaire, integrado por Luis Pérez Oramas, Leonardo Padrón, Alberto Barrera Tisca, Nelson Rivera, Armando Coll, Javier Lazarte y quien les habla. Bien, pero también surgieron voces en la poesía muy importantes al margen de los grupos literarios. Estoy pensando en Harry Almela, en María Auxiliadora Álvarez, en Santos López, en William Osuna, en Alejandro Oliveros, en Hani Osot. Y también en el universo de la ficción, los narradores. En estos años va a crecer la obra de Humberto Mata, de Antonio López Ortega, de Eduardo Liendo, de Ángel Gustavo Infante, de Gabriel Jiménez Gemán. Y el ensayo va a contar con nuevas firmas, como la de Juan Carlos Santaella o la de Miguel Gómez, así como las incursiones ensayísticas de Freddy Castillo Castellanos desde Barquisimeto, o las observaciones críticas de Gustavo Guerrero desde París. Bueno, entonces en los años 80 el panorama literario se enriquece particularmente. Surgen también otras voces, como un conjunto importante de voces femeninas a mediados de la década de los años 80, que es un movimiento que lo juzgo muy importante. Ahí estaban Patricia Guzmán, Alicia Torres, Sonia Chocrón, María Isabel Novillo, Laura Craco, Verónica Jafé, Marta Kornblit y otras, Blanca Estreponi, Eda Armas ya había publicado sus primeros libros, de modo que también va a ser importante ese fenómeno de la aparición al mismo tiempo de un conjunto grande y muy valioso de voces femeninas. Y en las artes visuales, en los 80, pues también aparecen
pintores de gran interés, como es el caso de Ernesto León, de Carlos Serpa, de Alfred Benemoser, de Roberto Obregón. Y en esos años hay una eclosión de galerías privadas. La ya vieja y consolidada Galería Mendoza, pero también aparecen los espacios cálidos en el edificio del Ateneo de Caracas, la Galería Sotavento, y todo esto fue abonando el terreno para que se creara la Feria Internacional del Arte de Caracas, que tuvo momentos extraordinarios. Llegó a ser una feria de primer orden en toda América Latina. Bueno, y entonces también en el universo museístico, en los años 80, van a sumarse a las instituciones ya existentes otras. Las existentes, pues la Galería de Arte Nacional, el Museo de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, pero surge el Museo Alejandro Otero en La Rinconada, una obra arquitectónica de Pedro Mendoza, y el Museo Jacobo Borges en Catia. La casa donde vivió Arturo Michelena se convirtió en un museo, el Museo Arturo Michelena. El Museo Armando Reverón fue recuperado y mejorado en el Castillete, allá en Macuto, en la zona de las 15 Letras, en el litoral. El Museo Mario Abreu de Maracay fue fortalecido. El Museo de Barquisimeto, que se creó en el viejo Hospital Antonio María Pineda. El Centro de Arte Elía Bermúdez de Maracaibo, que se creó en un edificio bellísimo donde quedaba el Mercado Popular de Maracaibo a orillas del lago. El Centro Cultural Consolidado abrió sus puertas como un aporte de la empresa privada al mundo cultural, en particular a las artes plásticas, ¿no? Y en estos años 80 pues fue consolidándose el sistema de orquestas por muchos motivos. También en los años 80, entre el 89 y el 94, el ministro de Estado para la Cultura fue el maestro José Antonio Abreu, que se empeñó en institucionalizar todos los museos bajo la figura jurídica de Fundación de Estado. Bien, y ese paso de Abreu por el aparato cultural del Estado, con el apoyo del presidente Pérez y con el apoyo del presidente Velázquez, fue muy importante. Hubo una consolidación del sector cultural, una modernización de la gerencia cultural. También se sentaron las bases para el Teatro Nacional Juvenil, emulando de alguna manera lo que había hecho Abreu con las orquestas. Allí empujaron con fuerza Carlos Jiménez, Pilar Romero. Se consolidaron grupos de teatro emergentes como Teja, como la Sociedad Dramática de Maracaibo, como el Grupo Actoral 80, como la Compañía Nacional de Teatro, y empiezan a aparecer nombres que hoy en día son ya veteranos del teatro, como Javier Vidal, José Simón Escalona, Enrique León, Juan Carlos Gené. Bueno, Isaac Chocrón ya venía de antes, ¿no? Y también en los años 80 hubo un relanzamiento de Monte Ávila Editores. Eso pudo hacerse por el apoyo del maestro Abreu. Yo estuve al frente de ese proceso entre 1989 y 1994. En la próxima parte del programa seguiremos viendo los hechos más recientes en el mundo de la cultura. Ya regresamos. También hay que señalar que a partir de 1989, con la descentralización política y administrativa, la elección de gobernadores y de alcaldes, el tema cultural para determinados alcaldes o gobernadores fue importante y se hicieron trabajos
valiosos. Por ejemplo, lo que hizo el gobernador Andrés Velázquez en Bolívar en materia de recuperación arquitectónica de todo el casco histórico de Ciudad Bolívar, antes Angostura. Lo que hizo Jesús Rondón Nucete en Mérida, donde se construyeron varios centros culturales significativos, grandes, bien hechos. De modo que eso fue muy, muy valioso. Eso favoreció esa descentralización, la creación de algunos organismos y la construcción de algunos espacios culturales en distintos lugares del país. Señalo porque me parece notable lo hecho en el estado Bolívar y en el estado Mérida. Y la arquitectura en esos años también fue alcanzando una mayor atención por parte de los museos nacionales, de los periódicos. Se creó una curaduría de arquitectura en la Galería de Arte Nacional, que la coordinó William Niño Araque. Se hicieron exposiciones importantes de arquitectos venezolanos, por ejemplo, una exposición de Tomás Sanabria, de José Miguel Galia, de Jesús Tenreiro, de Jimmy Alcock, de Martín Vegas, de Carlos Gómez de Llarena, por supuesto, de Villanueva. Todos estos arquitectos, a algunos se le hicieron exposiciones y a otros no, pero sus obras comenzaron a ser estudiadas de manera más ordenada y sistemática. El otro aspecto importante es el Metro de Caracas, que abrió sus puertas el 2 de enero de 1983 y no dejó de crecer a lo largo de los años 80 y 90. Y gracias a Max Pedemonte, uno de los arquitectos fundamentales del metro, las estaciones han tenido obras de arte. Se ha incorporado el arte tanto a las estaciones a nivel superficial como las estaciones subterráneas, de modo que eso fue muy, muy importante. En estos años también, pues así como la arquitectura y la fotografía alcanzaron una mayor atención por parte de las instituciones, la Biblioteca Nacional llevó adelante una labor de conservación, de coleccionista muy importante. Ahí el trabajo de Virginia Betancourt Valverde, desde la refundación de la Biblioteca Nacional como Instituto Autónomo Nacional, el trabajo de Virginia Betancourt fue excepcional. En materia de fotografía también se creó el Centro Nacional de Fotografía, con María Teresa Bulton en la dirección, y aparecen en los años 80 nombres muy importantes como Ricardo Armas, Ricardo Jiménez, Ricardo Gómez Pérez, Ana María Llanes, Memo Fogler, Ana María Ferris. Son algunos de los que forman parte de ese conjunto de profesionales de la fotografía en el país. Y también se creó el Centro Nacional de Cinematografía, CENAC, y el primer director fue el periodista y crítico de cine Sergio Dávar. Y bueno, el cine adquirió una mayor jerarquía con la creación del CENAC, una ley que aprobó el Congreso Nacional de aquel entonces y que le tocó al segundo gobierno del presidente Caldera, cuando Oscar Zambrano Urdaneta era presidente del CONAC, la implementación del CENAC, de esta institución que, bueno, ha sido muy importante para el cine venezolano. Claro, ya en estos años 80 y principios de los 90, los nombres de cineastas como Fina Torres, Diego Rísquez, Carlos Oteiza, Oscar Lucien, Marilda Vera, Luis Alberto Lamata, Solveig Hogestein, Gustavo Balsa, Alberto Arbelo, Telman Urgüelles, Carlos Aspurua y José Ramón Novoa, ya esos nombres estaban muy asentados porque tenían una obra que ya iba avanzando.
Y en paralelo, pues el movimiento orquestal venezolano, que ya hemos señalado que ha sido asombroso, y la aparición de grandes directores en aquellos años, como es el caso de Eduardo Marturet, que dirigió la Orquesta Sinfónica de Venezuela mucho tiempo, también algunas de las orquestas del Sistema de Orquestas Nacionales Juveniles e Infantiles, el nombre de Carlos Riazuelo como un gran director, Alfredo Rugeles, Rodolfo Saglimbeni, Pablo Castellanos, y también compositores, que esto es muy importante, ¿no? Porque la música venezolana académica no contaba con demasiados compositores y de pronto surgió una buena promoción de ellos. Es el caso de Alfredo del Mónaco, de Juan Carlos Núñez, de Luis Morales Vance, de Alfredo Marcano, de Eduardo Marturet también, de Federico Ruiz, de Josefina Punceles de Benedetti, y también ya en estos años estaba muy avanzada y muy consolidada y brillante la labor de Alberto Grau y María Guinán en el movimiento coral venezolano, que ha sido constante y encomiable, ¿no? De modo que el desarrollo cultural en esta área de la música ha sido innegable, indudable. Es imposible tapar el sol con un dedo. Por supuesto, el papel del maestro Abreu en todo esto ha sido muy, muy importante. De modo que nos vamos acercando al final del siglo XX. En esos tres últimos gobiernos, el de Pérez de 1989 al 93, el de Velázquez del 93 al 94, el de Caldera del 94 al 99, donde el Estado ya más maduro apoyó con mayor consistencia la actividad cultural, pero también lo hizo porque la propia actividad cultural estaba ya más madura. Esto no ocurría así en los años 50 en Venezuela, o en los años 40 o en los años 60. Por darles un solo ejemplo, hoy en día el sistema de orquestas tiene 440 núcleos. Cuando el maestro Abreu crea el sistema de orquestas en 1975, en Venezuela había 2 orquestas. O sea, el crecimiento ha sido muy, muy grande. Pero no solo en la música, el teatro también comenzó a crecer mucho en estos años. La literatura, los centros de estudios literarios, la fotografía, la arquitectura, como venimos señalándolo, y la danza, con grupos importantes y bailarinas importantes, Belén Lobo, Ercilia López, el grupo Contradanza, las hermanas Urdaneta, de modo que también hubo un movimiento dancístico muy, muy valioso en estos años finales del siglo XX y el movimiento cultural venezolano. Vamos, para la última parte del programa, intentaremos hacer un dibujo libre sobre cómo ha sido el movimiento de la cultura en el siglo XX venezolano. Muy pronto regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
Bueno, este viaje ha sido largo, aunque es una serie breve de 3 programas, pero hemos sobre todo mencionado las obras fundamentales en la medida de lo posible. No en todos los casos lo hemos podido hacer, tampoco pretendíamos hacerlo. Creemos que estos 3 programas son como una suerte de aperitivo para otros programas donde iremos indagando probablemente en cada una de las áreas, como en efecto lo hemos hecho en otras series. Ahí me recuerda al gran poema de Constantino Cavafy, traducido por Francisco Rivera, que se titula Ítaca. Dice Cavafy: cuando emprendas el viaje hacia Ítaca, ruega que sea largo el camino, lleno de aventuras, lleno de experiencias. Bueno, en todo caso es un resumen muy sucinto lo que he intentado hacer con las naturales limitaciones de tiempo. La verdad es que la riqueza de la vida creadora venezolana requiere un estudio más largo y pormenorizado, pero en esta primera oportunidad no tenía otra pretensión que esta, que, como les digo, servir un aperitivo. Bien, y el desarrollo de la cultura a lo largo del siglo XX pasó por distintos ámbitos. Ámbitos donde la expresión cultural, la libertad de expresión estaba comprometida. Estoy pensando en la dictadura del general Gómez. Otros momentos donde hay una apertura y una eclosión de las fuerzas creadoras. Estoy pensando en el gobierno de López Contreras y en el de Medina Angarita. Otros momentos donde hay un repliegue otra vez de determinadas manifestaciones culturales. Y realmente a partir de 1959 hay una proyección cultural importante en Venezuela. No solo auspiciada por el Estado, porque ciertamente el Estado fue un factor muy importante para determinadas manifestaciones artísticas, sino también con el respaldo de la empresa privada. Por ejemplo, Venezuela tuvo uno de los mejores, centros de estudios de diseño gráfico, que fue el Instituto de Diseño Hans Neumann. Hans Neumann, un empresario venezolano de origen checo, que creó ese instituto donde se formaron extraordinarios diseñadores gráficos, y eso todo era con el respaldo de la empresa privada. Ahí el Estado no estaba interviniendo, era un respaldo, era como un aporte de la empresa privada a la comunidad. Algo similar ocurrió durante muchos años con la Fundación Eugenio Mendoza, donde el maestro Pedro Graces y otros venezolanos impulsaron un programa de publicaciones importantísimos, aquellas bibliografías escolares y muchos otros libros. También la Fundación Eugenio Mendoza respaldó enfáticamente a la Galería Mendoza, esa emblemática galería caraqueña. De modo que estoy dando estos ejemplos para corroborar que no solo el Estado hizo sus aportes. La Fundación Polar, por ejemplo, hizo durante años el Diccionario de Historia de Venezuela, que eso es un monumento para todo el mundo, para los historiadores, para los interesados en Venezuela. Primero 2 ediciones impresas y ahora se consigue libremente en la red. Son aportes de gran valía, de gran importancia. Y estamos hablando de cultura, no estamos entrando en el ámbito propiamente educativo, porque allí tendríamos que nombrar la obra de Fe y Alegría, que por ejemplo en estos días está cumpliendo 70 años, esa iniciativa del padre Velas, que nace en Catia y que hoy en día está alrededor de 30 países del mundo, que es algo muy emocionante que han hecho la Compañía de Jesús, los jesuitas en Venezuela.
Bien, pero volviendo a nuestro mundo cultural, pues también hay que señalar que hubo a lo largo de los años 80 y 90 un movimiento ateneístico importante, el Ateneo de Valencia, el Ateneo de Boconó. En los ateneos funcionaron los ateneos como centros culturales que reunían, concitaban cursos, charlas, conferencias, exposiciones, obras de teatro, galerías. Eso fue muy importante también. De modo que, y los ateneos eran iniciativas privadas que tenían respaldo público, porque con el solo aporte privado no se lograba alcanzar los objetivos. De modo que fue un modelo de, digamos, asociativo entre lo público y lo privado. Bueno, y también eso ocurrió en otras áreas, porque buena parte de las colecciones de los museos venezolanos, como por ejemplo la colección del Museo de Bellas Artes, recibió a lo largo del siglo XX donaciones importantes. La colección cubista que hizo Pedro Vallenilla Echeverría y se la donó al Museo de Bellas Artes fue importantísima. La colección de arte venezolano que hizo Miguel Otero Silva y se la donó a la Galería de Arte Nacional fue muy importante. Las donaciones de obras de Picasso que recibió el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver de parte de la Fundación Polar, por citar un solo ejemplo, fueron también muy importantes. De modo que también hubo asociaciones muy valiosas entre lo público y lo privado, que así es como funcionan bien las cosas, porque se dan la mano el Estado y los nacionales y la nación interesada en determinados temas. También floreció la crítica. En la prensa de la época, con frecuencia diaria, había crítica de arquitectura, de literatura, de danza, de teatro, de música. Hubo grandes polémicas y también a lo largo de todo el siglo XX acompañaron a la cultura el papel literario del Nacional, el cuerpo C del Nacional dedicado a la cultura, las páginas culturales del Universal dirigidas por Sofía Inver y Carlos Rangel, el suplemento cultural de Últimas Noticias dirigido por Nelson Luis Martínez, el suplemento Bajo Palabra dirigido por Patricia Guzmán en el Diario de Caracas, la colección de libros de bolsillo que publicó el Diario de Caracas durante un tiempo prolongado. De modo que también ese movimiento cultural en el siglo XX fue acompañado por el ejercicio reflexivo, por el ejercicio crítico en estas instituciones que he señalado, pero también académicas, porque se creó la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, dirigida por Isaac Chocrón durante mucho tiempo, dirigida por Inocente Palacios, que fue el promotor. De modo que la cultura fue atendida en Venezuela desde diferentes frentes y a lo largo de todo el país, con énfasis en determinadas manifestaciones artísticas. Por ejemplo, es innegable la vocación musical del Estado Lara, es algo fuera de serie, es algo realmente asombroso. Pero también es innegable la vocación pictórica del Estado Zulia, en particular Maracaibo. Y así es innegable la vocación literaria del Estado Mérida, con autores importantísimos y con la creación de la Bienal Mariano Picón Salas, que se sostuvo durante muchos años, 20 o más probablemente, coordinada por los entusiastas escritores de Mérida y la Universidad de los Andes con el apoyo del CONAC. De modo que cada zona de Venezuela también responde, en cada zona emergen unas manifestaciones
artísticas. Ni hablar de la música popular en Oriente, por ejemplo, lo que ha representado, o en el sur de Venezuela, lo que ha representado la música popular. No hemos hablado de artesanía, que también es abundantísima y que se promovió muchísimo, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Estoy pensando en la colección Orinoco de la Fundación Cisneros, de Patricia Phelps de Cisneros y de Gustavo Cisneros, que viajó por el mundo muchos años enseñando el arte precolombino y el arte de los indígenas y aborígenes venezolanos. De modo que se hizo mucho durante el siglo XX en un país floreciente que sí, ciertamente, tenía el respaldo de la industria petrolera, que hubo recursos, pero que esos recursos se aprovecharon eficientemente en muchos casos, en otros no tanto. Y quedaron, por supuesto, deudas. Uno hubiera querido ver una televisión cultural mejor que la que tuvimos, aunque tuvimos un Canal 5 muy bueno, que fue sustituido por Vale TV, que es un canal muy bueno y un aporte a la cultura importante. Esto está ocurriendo ya a finales del siglo XX. Vale TV, si mi memoria no falla, debe ser del año 96 o 95, en el segundo gobierno de Rafael Caldera, pero es una muy buena televisión cultural que vino a sustituir al Canal 5, que también lo era. Bien, hasta aquí nuestro programa de hoy, el tercero y último. Este mapa, estos brochazos sobre la cultura en Venezuela a lo largo del siglo XX. Bien, hasta nuestro próximo encuentro. Como siempre, ha sido un placer hablar para ustedes.